Si hay un modelo que popularizó a la marca de Stuttgart, a Mercedes, ese es sin duda el Clase E. 41 años de historia, 6 generaciones. Hoy vamos a probar esta última generación, la sexta, denominada en Mercedes como W214, un modelo que siempre se ha caracterizado por su buena durabilidad, fiabilidad y sobre todo calidad de rodadura. Así que si quieres conocerlo a fondo, ya sabes dónde quedarte, aquí, en Loading Cars. Y aquí estamos, loadingueras y loadingueros, con el nuevo Clase E de Mercedes, que sigue manteniendo la misma elegancia que las anteriores generaciones. Eso sí, con paquetes AMG se puede convertir en un coche picante y sobre todo estéticamente más deportivo. Sigue siendo esa berlina tradicional de Mercedes, pero eso sí, en esta última generación, la sexta, el W214, crece un poquito en medidas. Hablamos de que es un coche bastante largo, 4,95 metros para ser exactos, 1,88 de ancho, es un coche bastante anchote, altura 1,47 metros, una berlina bajita, y tenemos una distancia entre eje o batalla de casi 3 metros, 2,96 metros para ser exactos. Vamos, que prácticamente en todas las cotas crece entre 2 y 3 centímetros y de altura crece tan solo 1 centímetro. Es un coche que viene con 11 colores distintos de carrocería y en este caso tenemos este plata high-tech que cuesta unos 1.200 euros y la verdad que le queda muy bien con el paquete AMG que tiene nuestra unidad. Tenemos diferentes paquetes y en este caso tenemos el más caro de todos, que se llama AMG Premium Plus. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tenemos opcionales para aburrir y también un sobrecoste de un poquito más de 19.000 euros con todo lo que nos incluye este paquete, que es muchísimo equipamiento. Te parecerá muchísimo dinero, pero entra, como digo, bastante equipamiento. Es un coche que parte más o menos de un poquito más de 65.000 euros y nuestra unidad, como la vais a ver en este vídeo, estamos hablando de que está más o menos en unos 94.000 euros. Que sí, que es bastante más caro que el Desde, que parte de este coche, pero os aseguro que en equipamiento no le falta de nada. Fijaos, porque tenemos en este caso ese paquete AMG, ese paquete deportivo que consiste en unos parachoques deportivos tanto delante como detrás, aunque eso sí, las salidas de escape son falsas atrás, como ya nos tiene acostumbrado Mercedes en sus modelos. Yo creo que es algo que deberían de retocar un poquito para que salieran las salidas visibles y no estuvieran pues con esas salidas falsas. Tenemos también taloneras específicas, tenemos un montón de detalles en color negro en el contorno de las ventanas, retrovisores, el techo solar corredizo que le da más luminosidad al interior y la verdad que se disfruta mucho, sobre todo en días de primavera, y las llantas de 20 pulgadas, en este caso opcionales AMG, que cuestan 1.900 euros. Tenemos llantas de las 19 a las 21 pulgadas, en este caso tenemos estas opcionales de 20 pulgadas que le quedan espectacular al conjunto. Además tiene como opcionales, por ejemplo, también un eje trasero direccionable hasta 4,5 grados, que os aseguro que se agradece muchísimo a la hora de maniobrar por ciudad con un coche tan grande. Y también tenemos suspensión adaptativa tanto en dureza como en altura, porque tenemos suspensión neumática, como veis viene muy bien equipado. Por ejemplo, las manetas tienen la función de que se abren cuando vamos a acceder al coche y se fuselan con el coche para mejorar la aerodinámica cuando estamos conduciendo. El diseño exterior ya estáis viendo muy parecido al anterior, pero ahora pues con unos nuevos pilotos delanteros, una nueva parrilla que se une con esos pilotos delanteros. Además tenemos faros matriz LED que alumbran de maravilla la carretera, son una auténtica pasada, se llaman Digital Light, y además también se nos ilumina la parrilla por la noche y es un coche bastante llamativo, sobre todo en ambientes nocturnos. También tenemos unos pilotos traseros que se unen en el centro del portón, aunque en este caso la luz no es funcional por el centro del portón, solo los laterales, y además vemos también que la firma lumínica trasera son las estrellas de Mercedes. Me encanta ese detalle, como podemos ver también en la parrilla delantera, parrilla MG, con un montón de símbolos de Mercedes. Espectacular. Yo creo que el diseño en este caso Mercedes se le ha currado muchísimo. Tenemos un capó muy alargado con motores longitudinales, tenemos esa trasera tan mítica de las berlinas de Mercedes y como veis pues el diseño es bastante bonito. He de comentaros que ahora vamos a ver los motores y que ahora el Mercedes Clase E, todas las versiones tienen etiqueta Eco o cero emisiones. Se tacha por completo la etiqueta C, ya no hay etiqueta C para el Clase E, antes en las versiones diésel
Tenían etiqueta C porque no tenían ningún tipo de electrificación y ahora sí traen un poquito de electrificación para tener etiqueta eco y no existe ninguna versión del clase E 100% eléctrica, nos teníamos que ir directamente al EQE. Así que vamos a ver qué hay debajo del capó. Hoy estamos probando la versión 220D, que es la versión de acceso a la gama diésel, con motores longitudinales en todos los clases E, y todos son de 4 cilindros, exceptuando las versiones más top, que tienen ya 6 cilindros en sus motores de combustión. Ahora los gasolina y los diésel llevan etiqueta eco de la DGT gracias a la microhibridación de 48 voltios. Vamos a abrir el capó, por aquí está el 2 litros de 197 caballos, con tracción trasera. Opcionalmente por 2.000 euros más podemos tener la tracción Formatic 4x4 y es un coche muy eficiente con este motor gracias a los 4,7 litros cada 100 kilómetros que homologa. En gasolina tenemos el E200 que tiene 204 caballos, etiqueta eco de la DGT y todos los clase E llevan cambio automático de 9 relaciones denominado 9 G-Tronic, que es un convertidor de par que va de cine y además cuando va en novena a 120 km por hora en carretera, rueda muy bajo de vueltas. Por encima de estos motores tenemos los híbridos enchufables, 300E gasolina eléctrico, 300DE diésel eléctrico. ¿Qué quiere decir? Pues que es la única marca del mercado que tiene diésel híbrido enchufable. Tienen 313 caballos, son 2 litros los motores de 4 cilindros y tienen unos 100 km de autonomía homologada, que está muy bien, en modo 100% eléctrico. Luego por encima tendríamos un motor diésel E450D con etiqueta eco de la DGT y esto ya sí sería un 6 cilindros en línea, un 3000 de 367 caballos, una bestia. Y por encima de todos estos motores están las versiones AMG, el AMG 53, que tiene o 585 caballos o la escalofriante cifra de 612 caballos. Todos ellos con etiqueta 0 porque las versiones AMG son híbridas enchufables también con unos 100 km de autonomía en modo 100% eléctrico. Cuando nos montamos en el interior del clase E decimos wow, wow por toda la tecnología que trae, la buena calidad de materiales y sobre todo también por el puesto de conducción que a mí me parece excelente, bajito como en buena berlina y con una visibilidad correcta en todos los ángulos. Me gusta ir sentado abajo. En tecnología, pues algo que sorprende es que tenemos 3 pantallas en el salpicadero, una para la instrumentación de 12,3 pulgadas, que se ve muy bien, es muy configurable, se puede ver el mapa, se puede ver en 3D o en 2D, no falta de nada. Tenemos un head-up display directamente proyectado en el parabrisas, eso no lo contaba como pantalla, es muy grande y da muchísima información para no distraer nada la vista de la carretera. Pantalla central de 14,4 pulgadas con una definición espectacular, con un montón de accesorios como puede ser un navegador a internet. Tenemos también la aplicación Meetings. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos por aquí encima una cámara con la que podremos hacer reuniones desde nuestro propio coche cuando estemos parados, evidentemente. Tenemos Apple CarPlay, Android Auto de manera inalámbrica. Tenemos también un sistema de sonido Burmester que suena de cine y sobre todo también un montón de funciones para que el conductor y el acompañante vayan aquí de manera muy cómoda. Masaje, calefacción en los asientos en 3 intensidades, ventilación en 3 intensidades, memorias. También tenemos la función de poder regular las orejetas del asiento, la lumbar. Bueno, la verdad que es un espectáculo todo lo que trae con ese paquete AMG Line Premium Plus. Y luego tenemos la tercera pantalla que es de 12,3 pulgadas y directamente está enfocada al copiloto. Se puede conectar sus propios cascos para escuchar la música que quiera o incluso también navegar por YouTube, por internet, por donde queramos, ajustar un montón de parámetros de los asientos o incluso ver información a tiempo real sobre la conducción o incluso el mapa para poner un destino en el navegador. Me parece una auténtica pasada el despliegue tecnológico que tiene el nuevo clase E, pero no todo es un despliegue tecnológico. ¿Por qué? Porque también hay buena calidad de materiales. Toquemos por donde toquemos, la verdad que vemos bastante goma acolchadita y eso se agradece, sobre todo en las zonas más bajas. Todo tiene un tapizado muy bueno y se ve que el coche está muy bien construido, un coche construido en Alemania, se nota muchísimo. Un poquito de negro brillante por aquí, por la zona donde tenemos los relajes de los asientos y la maneta del tirador, un poquito por aquí debajo también donde los relajes de las ventanas y un poquito por el volante, pero tampoco hay mucho. Sí que verá que vamos a tener que estar todos los días con una toallita por aquí limpiando las pantallas porque con los dedos se quedan mucho las marcas, pero tiene una calidad de imagen las pantallas que es espectacular. Cosa que no me ha gustado del todo y que me pasa en muchos coches es que directamente la climatización cuatrizona de verdad en este caso
está dentro de la pantalla y no está sacado en botones físicos, algo que si echo un poquito en falta. Tenemos los botones para el reglaje de los modos de conducción, las cámaras, reglajes del vehículo, incluso pues por aquí un mando táctil para subir y bajar el volumen. Fijaos la consola central, alta, ancha y se para muy bien. Puesto de conductor con el puesto del acompañante, está forrada en una especie de madera que por supuesto es un símil, y por aquí tenemos un montón de huecos para depositar objetos, gracias a que la caja de cambio, ya sabéis que en Mercedes está justo detrás de la palanca, justo detrás del volante, perdonad. Por aquí tenemos más huecos, la verdad que respecto a huecos viene muy bien. Además, una cosa interesante es que cuando calentamos los asientos podemos calentar también los reposabrazos tanto de la puerta como de la consola central. Un detalle muy premium, y la verdad que toques por donde toques el coche se ve que está muy bien rematado. El volante, pues el típico volante con diseño AMG, que es bastante grueso, tiene un tacto muy bueno, y eso sí, los mandos del volante son ápticos, que son entre táctiles y físicos, y es algo que, bueno, no convence del todo hasta que nos adaptamos a ello, y sí que verá que cuando nos adaptamos a ello, más o menos siempre atinamos. ¿Qué más os puedo comentar de este interior? Pues bueno, los asientos, esta tapicería de símil de cuero negro, son unos asientos hiper cómodos con esos masajes, calefacción, ventilación, no falta de nada, un montón de ajustes para este asiento. Comentaros también que tenemos un techo solar corredizo que viene con el paquete AMG Line Premium Plus, y como veis no falta de nada, mucha calidad, mucha tecnología en puesto de conducción, para mi gusto ideal, porque como digo, vamos en una posición muy bajita conduciendo. Vista las plazas delanteras, vamos a ver qué tal las traseras. Las puertas son grandecitas, el ángulo de apertura no es de 90 grados, pero no deja un mal ángulo, y a la hora de meter aquí al peque en su sillita, gracias a los anclajes Isofix, pues bueno, no deja un mal espacio, no está mal. Eso sí, a la hora de acceder, pues estamos en una berlina, tanto plazas delanteras como traseras, nos vamos a tener que tirar aquí debajo y tener un poquito de cuidado con la cabeza a la hora de meternos, sobre todo las personas más altas. Por aquí tenemos pues ese símil de cuero en negro, como veíamos en las plazas delanteras, de un tacto muy bueno, y la verdad que son unas plazas traseras bastante confortables. La plaza central, evidentemente, más estrecha, más dura, ahora lo vamos a ver, y un túnel de transmisión muy abultado debido a que es un coche de propulsión. Y además, pues como veis, si yo pongo las piernas aquí arriba, que yo tengo un 40 de pie, que no es mucho, pues me caben bastante malamente, y las rodillas quedan en una posición antinatural, pues evidentemente es una plaza un poquito más de emergencia. Pero eso sí, las plazas laterales son una delicia. Tenemos un climatizador cuatrizona de verdad, como os destacaba antes, donde podemos ajustar tanto por donde queremos que salga el flujo de aire, también la temperatura y la intensidad. Tenemos salidas de aire en el pilar B, muy bien, y también por aquí en la consola central. Vamos a ver un poquito el espacio. Puesto de conducción, 1,70 m, yo lo tengo ajustado a mi medida, y tenemos espacio para piernas, correcto, pero eso sí, los pies caben un poquito mal debajo del asiento delantero, que va en la posición más baja, y el espacio que tengo de la cabeza al techo estamos hablando más o menos de unos 5 dedos. Vamos, que personas aquí de hasta 1,80 m van a viajar de manera muy cómoda. Un poquito más altas ya van a notar que no tenemos un espacio sobresaliente, sobre todo teniendo en cuenta que es un coche de 5 metros. Calidades, pues fijaos, todo goma acolchadita en la parte inferior, superior, todo muy bien tapizado, sistema de sonido Burmester, y además las ventanas. Lo primero, que el switch tiene un toque espectacular, muy suave. Bajan hasta abajo muy bien, tenemos lunas dobles en la parte delantera, y aquí ya serían unas lunas convencionales, ahumadas, y como veis, cuando llega al final del recorrido sube más suave para no dar tan fuerte con el tope de la ventana. Me parecen detalles muy premium. El techo solar corredizo, que se aprovecha mucho, y tenemos, pues, por ejemplo, bolsillitos aquí en la parte trasera de los asientos delanteros, que justo recubre una pieza para que no nos dañen los peques, por ejemplo, el cuero de este bonito clase E. También tenemos, pues, por ejemplo, este apoyabrazo central con dos posavasos. Por aquí también tenemos un pequeño hueco para un boli, por ejemplo. Está todo muy bien pensado, unos huecos gigantes también en las puertas, muy bien tapizados. Y la verdad que son unas plazas traseras que no me parecen las más espaciosas del mercado, teniendo en cuenta el coche que es, pero que no falta ni un solo lujo. Es un coche que se ve que está muy bien rematado, tanto en plazas delanteras, traseras, y ahora veremos a ver qué tal pues su maletero. El portón del maletero, por supuesto, que tiene apertura eléctrica, y además también tiene la función, por ejemplo, de pasar el pie por debajo del parachoques con la llave en el bolsillo, y se hace de manera mucho más cómoda para abrirlos si vamos cargados con bolsas.
Estamos entre un 4 puertas, se nota, fijaos la boca de carga qué pequeñita es, pero eso sí, para ser un coche de 4 puertas, la anchura no es mala y no se queda muy corta, evidentemente, pues no es el coche perfecto para hacer una mudanza. Dentro tenemos 540 litros, que es un maletero bastante aprovechable, además está todo bien tapizado, menos el techo, que parece que a las marcas se les olvida tapizar el techo en este tipo de carrocerías, y con lo que vale el coche yo creo que ya lo podían haber tapizado. Debajo del piso por aquí tenemos pues un poquito más de huecos, tenemos esta cesta que parece la cesta de la fruta, pero que viene muy bien para distribuir el maletero, tenemos ganchos para sujetar bolsas, y eso sí, la versión híbrida enchufable, las versiones híbridas enchufables, mejor dicho, se quedan con 370 litros debido al espacio que ocupan las baterías, que para mi gusto la verdad que es un maletero un poquito justo, teniendo en cuenta que es un coche de casi 5 metros. Por cierto, se vende también en versión familiar, State, y en versión All Terrain, que ahí ya tendríamos un maletero de 615 litros en las versiones microhíbridas, que ya es un maletero bastante grande. Como veis aquí, para irnos con la familia de vacaciones, 5 personas, problema de espacio cero, y además también podemos abatir los asientos traseros en disposición o 40-20-40 o 60-40 desde aquí mismo con unos tiradores, y dejar el piso completamente plano por si tenemos que meter objetos más alargados, más voluminosos y sobre todo si no llevamos a nadie en las plazas traseras. Y ya estamos aquí conduciendo este nuevo Clase E en la variante diésel de acceso a la gama, que yo creo que es el motor que más se va a vender junto con el gasolina de acceso, el 200, el E200 con 204 caballos. En este caso, este motor es muy recomendable de montar, sobre todo personas que hagan muchos kilómetros al año y sobre todo en carretera. Para mi gusto, es el motor diésel más eficiente del mercado. Lo hemos probado en un montón de modelos de Mercedes y siempre han salido consumos muy bajos con un potencial muy bueno. En este caso, este 2 litros de 4 cilindros rinde 197 caballos a las 3.600 revoluciones y tiene un par máximo de nada más y nada menos que 440 Nm desde las 1.800 a las 3.800 revoluciones. Para apagar el sistema acústico del aviso de señales de tráfico, con dar una vez en la pantalla, listo, se acabó, se apaga de manera muy sencilla. Es algo que me encanta en los Mercedes. Este motor diésel, que homologa tan solo 4,7 litros cada 100 kilómetros, evidentemente tiene inyección de AdBlue y un depósito de 66 litros, hace que con 1.900 kilos que pesa este coche y casi 5 metros de coche, pues notemos que tiene un buen potencial y sobre todo que gasta muy poco combustible. Y es que esos 4,7 litros cada 100 kilómetros no se alejan mucho de la realidad. Nosotros en un viaje largo que hemos hecho de Madrid a Asturias, 4 personas aquí dentro y el maletero lleno, nos ha consumido tan solo 5,6 litros cada 100 kilómetros. Y en el cómputo global de todos los kilómetros que llevamos, 1.500, ahora mismo 1.531, combinando todo tipo de vías, nos ha salido un consumo de 6 litros cada 100 kilómetros. Nos parece un coche que consume muy poco combustible y que además tú le pisas a fondo y notas que aquí hay potencial hasta con el coche cargado. Hablamos de que hace el 0 a 100 en menos de 8 segundos, 7,6 para ser exactos, y que tiene una velocidad punta de 238 km por hora. Se nota que es coche alemán y que está pensado para ir en la autobahn a grandes velocidades, esas carreteras alemanas que no tienen limitación de velocidad, salvo en casos excepcionales. Yo he podido conducir en carreteras autobahn ahí en Alemania y son una auténtica pasada. Además, los alemanes tienen una filosofía de conducción muy educada y es algo que me encanta. Y bueno, volviendo a este Clase, a este W214, es un coche súper cómodo con esta propulsión que es una auténtica maravilla. Puede hacerse tiradas de 900 o 1.000 kilómetros sin parar por la gasolinera, y eso es algo que se está perdiendo con todo el tema de las electrificaciones. Por mucho que digan que los híbridos enchufables se hacen 1.200 kilómetros de autonomía, siempre es algo menos y siempre también hay que contar con que la batería está cargada al 100%. Este Clase E es un coche muy cómodo, como todas las generaciones de este modelo. Se nota que tenemos una suspensión neumática en este caso, con 3 alturas diferentes que va a gestionar el coche de manera automática, y que además es un coche que flota en carretera, flota muchísimo, vas como si fueras entre nubes con este Clase, ya sea en carretera abierta como en ciudad. Los badenes los traga muy bien y el filtrado de baches es excelente. Y además tiene un buen compromiso entre suspensión blandita
y que filtra muy bien los baches, como a la hora de tarar esa suspensión para que el coche no balancee ni cabecee mucho. Tiene una dureza correcta y además en el modo Sport se endurece aún más esta suspensión para ofrecer una conducción un poquito más dinámica. Tenemos varios modos de conducción. Tenemos el modo Eco, el modo Comfort, el modo Sport y el modo individual, donde vamos a poder ajustar el coche a nuestro propio gusto. Por ejemplo, en el modo Eco lo que va a hacer el coche es que gracias a la microhibridación de 48 voltios que trae este 220D, tenemos la etiqueta Eco y además apaga el motor cuando vamos en modo vela, y eso hace que los consumos se reduzcan bastante y se nota mucho, sobre todo a la hora de conducirlo en un viaje largo. Es un coche que con esta microhibridación pues vamos a poder pasar al centro de las grandes ciudades sin problemas con la etiqueta Eco, y que en el modo Eco la verdad que apaga bastante el motor. En el modo Comfort la suspensión es una auténtica pasada, en el modo Eco también, porque lleva el mismo tipo de suspensión, y en el modo Sport ya se endurece un poquito. La dirección, por ejemplo, aunque veamos en el modo Eco, notamos que tiene una dureza correcta, no es una dirección blandiblue, que con un dedo pueda mover el volante, no, aquí notamos que la dirección está durita y tiene un tacto bastante bueno y directo. He de deciros que entre topes da 2 vueltas y además en este caso tenemos de manera opcional el eje trasero con dirección. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando giremos el volante también nos va a ayudar a girar con las ruedas traseras. Hasta 4,5 grados se pueden mover las ruedas traseras, y eso hace que dar la vuelta en calles estrechas o maniobrar sea muy pero que muy sencillo, y aparcar también muy sencillo. Se nota muchísimo que las ruedas traseras se mueven, y eso es algo que se agradece en un coche tan largo como este clase E. En el apartado de la frenada tenemos discos ventilados tanto delante como detrás, con un tacto bastante bueno. Sí que verá que el primer tacto del pedal no notamos casi nada, porque es para todo el tema de la regeneración de energía con esa microhibridación de 48 voltios, pero si pisamos más a fondo notamos muy buena contundencia. Vamos a hablar un poquito ahora de la caja de cambios, que es una caja de cambios de 9 velocidades, como en todos los clases E, denominada 9 G-Tronic tipo convertidor de par, que es muy pero que muy suave. Se nota muchísimo, las transiciones son súper suaves. Tenemos unas levas detrás del volante por si queremos jugar un poquito con el cambio. Y además, en novena, porque tiene 9 marchas, en novena a 120 km por hora rueda a 1400 revoluciones. Eso hace que el coche gaste muy poquito combustible, se escuche muy poquito el motor diésel aquí dentro, y lo haga mucho más cómodo. Las marchas son larguitas y bueno, como decía, con las levas podemos jugar un poquito con el cambio, y además he de deciros que es un coche que con este motor diésel no se escucha nada aquí dentro. Es un motor diésel bastante refinado, con un sonido muy fino, con muy pocos decibelios, y que además es un coche que está muy bien sonorizado gracias a la buena calidad de materiales que ha metido Mercedes aquí dentro, con estas lunas delanteras también con doble cristal laminadas. Y es que tú vas en carretera a 120 km por hora, 4 personas como hemos ido, y puedes mantener una conversación sin tener que alzar mucho la voz. Es una maravilla. Además también tenemos el sistema de sonido Burmester, que hace que la calidad de sonido sea brillante. Por cierto, el puesto de conducción me encanta. Vamos muy abajo, una posición pues como la de cualquier otra berlina, muy distinta a la de un SUV. Tenemos todo más o menos a mano, y digo más o menos porque la pantalla de 14 pulgadas se me antoja que el final de la pantalla se queda un poquito alejado de mis brazos. También es verdad que yo no tengo los brazos muy largos, pero los asientos son súper cómodos. Se puede regular las orejetas para que nos recoja más o menos el cuerpo de manera eléctrica, el lumbar. Tienen calefacción, ventilación, masajes. Vamos, que vas a llegar a tu destino como nuevo, aunque te hagas 1200 kilómetros dentro de este clase. Vas a llegar impoluto. Se nota la buena calidad de materiales, como digo, y sobre todo estos butacones que son hiper confortables. De hecho, también, por ejemplo, el apoyacabezas se regula de manera eléctrica. Y detallazo que también se calienten los apoyabrazos, tanto el de la puerta como el de la consola central en estos días de frío. Y la verdad que es un coche muy cómodo de manejar, que la visibilidad hacia afuera no está mal. Sí que verá que la luneta trasera, como tiene una luna muy en disposición horizontal, no se ve muy bien lo que está pasando detrás, pero bueno, siempre tenemos las cámaras 360 que vienen de maravilla a la hora de aparcar y maniobrar.
y es un coche que el puesto de conducción es una pasada y que no desviaremos mucho la vista de la carretera también gracias al Head-Up Display, que se ve de maravilla, es súper grande y directamente proyectado en este parabrisas. Ahora vamos a llegar a una zona donde vamos a hacer un cambio de sentido, y es que os aseguro, a lo mejor en vídeo no se nota, pero tú giras y notas que el coche gira muchísimo gracias al eje trasero direccionable. Es una auténtica pasada. Dinámicamente por curvas es un coche que evidentemente se nota que es grande y pesado, son 1900 kilos, están ahí presentes. Las versiones híbridas enchufables, echarle que pesan más o menos entre 2100, 2150 kilos. Es un coche muy ágil en curva y que se nota que está bien planchadita al suelo, con un buen CX, y también se nota eso en el consumo de combustible. Respecto a ellas en la conducción, es un coche muy moderno, es un coche que hasta en carretera es capaz de cambiar de carril de manera autónoma siempre que llevemos las manos en el volante. Lo hace de manera muy segura. Tenemos los Digital Light que alumbran la carretera de maravilla. Es una pasada como alumbran. Ni un camión en 1500 kilómetros nos ha dado las largas avisándonos de que estaban molestando. Eso es porque en Mercedes han trabajado muy bien esta iluminación, mientras que en otras marcas o en otros modelos notamos que las luces matriciales siempre molestan a algún usuario de la vía. En este caso, ni una vez. Muy bien. La iluminación ambiente es una pasada por la noche. Parece esto una discoteca. Y bueno, tenemos el aviso del ángulo muerto. Tenemos también la detección de que, por ejemplo, si te vas a meter al carril de al lado y hay un coche, directamente te corrige para que no te metas y se evite el accidente. También tenemos el guiado del carril, control crucero adaptativo con Stop and Go, con la asociación de las señales de tráfico. Tenemos las cámaras 360 que se puede ver alrededor de todo el coche, aparcamiento asistido. Bueno, como veis, a este coche no le falta ni una sola ayuda a la conducción, y es un coche tecnológicamente hablando muy avanzado y muy seguro, sobre todo para proteger tanto al conductor como a sus ocupantes, que es algo muy importante en un clase E y en un coche tan familiar como es este E220D. Y ya para finalizar, destacaros que la tracción en este caso es trasera o propulsión, y que tenemos unos neumáticos Eco Contact, unos Continental 6Q homologados para Mercedes M0, que la verdad que trabajan bien. Se nota que no son unos neumáticos deportivos, son convencionales, pero no van mal. Y opcionalmente también podemos tener, en este caso, una variante 4MATIC. También lo podemos tener, por ejemplo, en las versiones híbridas enchufables, en el 53 AMG y en el 450D, 6 cilindros diésel, también lleva esa tracción 4MATIC. Por ejemplo, la versión de gasolina convencional solo puede ser de tracción trasera o propulsión. Que esta tracción 4x4 sobre todo se la recomiendo a personas que viajen mucho a Pirineos o incluso vivan en zonas donde pues, el clima sea bastante adverso, con temperaturas muy bajas. Y también, evidentemente, en ese tipo de zonas recomiendo unos neumáticos de invierno para que agarren mejor y tengan una mayor seguridad, sobre todo. Para personas que en su día a día se muevan, por ejemplo, por Madrid, algún que otro viaje largo, yo creo que con la propulsión o tracción trasera es más que suficiente. Y bueno, chicos, llegamos al final de la videoprueba con el nuevo clase E de Mercedes, el W214. Un modelo muy emblemático para esta marca alemana, que siempre, como sabéis, han tenido muchos taxistas, han hecho un montón de kilómetros con él. De hecho, todavía hay países como Marruecos que se siguen viendo los primeros clases E, todavía con un montón de kilómetros rodando como si no pasara nada. Y es que son coches muy, pero que muy duros, con muchísima elegancia en sus líneas, y sobre todo son coches súper cómodos. ¿Y tú qué opinas del nuevo clase E? Te leemos en comentarios y ya sabéis, nos vemos en la carretera, en el campo o donde sea.